Advertencia. Las personas que vas a escuchar dentro de un momento tienen que reconocer una cosa. Les gusta salir de los cines. Buenas a todos, estamos aquí en un nuevo episodio de Salir del Cine. Tenemos invitado especial, Fernando Huete. ¿Qué tal, Huete? Muy buenas, ¿qué tal? Huete es guionista, también trabaja en el mundo del teatro y demás, y también está, que viene hoy corporativo, junto con Miguel, que vino con nosotros a hablar del Padrino, en Caleidoscopio. También cuenta que hemos recomendado y seguimos recomendando de cine, series, novelas, teatro, de todo. Súper interesante. ¿Qué tal, Huete? Pues muy bien, la verdad, que muy encantado de estar aquí y la verdad que un poco con muchas expectativas porque no he hecho nunca un podcast, o sea que, pero muy guay. Bien, bien. ¿Hay algo que quieras hacer spam de algo, presentarte de otra manera o más allá de Caleidoscopio? Nada, bueno, decir eso, que soy guionista, estudié justo en la Cámara y nos conocimos Guillem y yo. Y nada, bueno, ahora estoy desarrollando eso, sobre todo proyectos de creación infantil y de comedia y poco más, la verdad. Pero bueno, aparte de Huete, de ser una persona que sabe mucho, es muy fan de Cadena Perpetua, que es el episodio de hoy. Pero para que conozcáis mejor a Huete, empezamos con las 4 favoritas de nuestro invitado. ¿Cómo todo el mundo quiere que le hagan esa pregunta? Los invitados realmente vienen por decir las 4 favoritas. Luego hablar de la peli es opcional. Totalmente. Exactamente, Huete, tus 4 favoritas. La verdad que bastante complicado, porque yo de hecho en Letterboxd siempre tengo como la duda de si cambiarme las que tengo, pero no las he cambiado nunca. Me creé la cuenta y las tengo ahí desde el principio. Pero bueno, yo voy a decir mis 4 y una añadida. Sin problema. Entonces, bueno, empezaríamos. La primera, yo diría que cualquiera de Buñuel. Pues voy a decir ese oscuro objeto del deseo, que me parece que define como muy bien la carrera de Buñuel. De hecho, es la última película de Buñuel, pero vamos, me encanta la etapa que tiene en México, la etapa que tiene aquí en España, con Viridiana, con Tristana. Y bueno, de Buñuel todas, la verdad. Luego, pues, El espíritu de la colmena me parece una película que en su momento cuando la vi me encantó y las veces que la he vuelto a ver, pues, o sea, me parece fascinante y Víctor Erice me parece un director como ninguno. ¿Qué más? Bueno, Amanece que no es poco, la verdad que Amanece que no es poco, no sé, supongo que también pues con la identidad que, o sea, cómo se identifica conmigo esa película, ¿no? Al ser de un director albaceteño y también, o sea, creo que hay algo ahí dentro que me une mucho con la película. Y luego diría Magic Girl. O sea, Magic Girl, la verdad que también me parece que en su momento cuando la vi me gustó muchísimo y yo creo que pues también ha definido mucho la manera en la que yo tengo de escribir y lo que a mí me interesa. Y añadiría una película más que, o sea, la añado sobre todo porque pues digamos que es como mi película de infancia y adolescencia, ¿no? Es como la película que yo vi en su momento y que yo dije, hostia, esto me interesa bastante. Que fue Alguien voló sobre el nudo de Cuco. Que, sí, la verdad que increíble y también, bueno, fue como un vínculo enorme el que creé con Jack Nicholson. Jack Nicholson me parece un actorazo y eso podría decir. Bien, bien. Bueno, hay que decir que es top 4 full cine español. Full cine español, sí. Gran fan, gran conocedor. Nada, cuando Alguien voló sobre el cuco está en el top, o sea que puedes volverte cuando hablemos de ella. Es verdad. Pues sí, me encantaría, la verdad, o sea, me encantaría. Sí, además has hablado de algunas que hemos hablado en el programa, como El espíritu de la colmena, que hablamos de las óperas primas, peliculón. Bueno, todo lo dirige buenísimo y Buñuel, si no el mejor, el de los mejores directores. Y además se ha hecho ahora, ha sacado el 4K de Él, película mexicana que me encanta. Sí. De Buñuel, lo han sacado hace poco y mucha más gente la está volviendo a redescubrir gracias a esto, que es de Criterion. Salir del cine. El podcast de cine que le recomendarías a tus abuelos.
En el programa de hoy, Cadena Perpetua, de Frank Darabont. Bien, estamos ya hablando de Cadena Perpetua. Hay que decir, Huete, que vamos a hacer ahora como un pitch. Es decir, vamos a intentar vender a la gente que no ha visto, si es que existe alguien que no ha visto Cadena Perpetua, por qué tienes que ver Cadena Perpetua sin desvelar mucho de la trama. Huete, ¿por qué piensas que la gente tiene que ver Cadena Perpetua? Vale, la verdad que es una pregunta que me he estado haciendo bastante estas semanas, porque, claro, digo, o sea, a mí es una película que me gusta mucho, pero, claro, nunca tampoco me he puesto como a analizar y a decir qué es lo que tiene de especial esta película como para que diga, joder, tiene algo, ¿no? Yo creo que hay una cosa esencial, que es una película carcelaria, y eso ya hace que sea una película para todo el mundo. O sea, yo creo que ya simplemente con ser carcelaria, el 50% o más de la gente la va a disfrutar, porque es que la temática carcelaria es casi ya un género, ¿no? Y luego, o sea, creo que es una película que no sé de qué manera, pero está hecha para todo el mundo. O sea, creo que la podemos disfrutar todos, pues tengamos unos intereses como más allá del cine o no. Creo que todo el mundo podemos acceder a esta película. Y hay algo también que yo voy a poner como por encima de todo, porque me parece que formalmente la película está muy bien, pero es muy convencional. O sea, tampoco creo que arriesgue mucho. Pero hay algo que es el guión, la narrativa, que me parece especial porque, o sea, creo que vuelve como a esta cosa de contar las historias como si la contásemos alrededor de una hoguera, ¿no? O sea, con una sencillez, pero a la vez con una complejidad, ¿no? Es como si un abuelo viniese y te dijese, voy a contarte una historia que viví yo hace mucho tiempo bueno, de un tío que conocí que se escapó de la cárcel y ahora dicen que está en Zihuatanejo, pero nadie ha vuelto a saber nada más de él. Y me parece que esa manera de contar la historia, la hace súper sencilla y conecta muy bien con el público, ¿no? Y la voz de Noz de Morgan Freeman también, o sea, me parece súper especial. Jesús. Bueno, la voz de Morgan Freeman, Dios hablándote ahí, contándote la historia. Yo diría que Cadena Perpetua es una película que, si alguien no la ha visto, que serán pocos, como dijo Guillem, creo que tiene una pauta bastante marcada en dos vertientes. Una es lo que tú hablas un poco de la forma, ¿no? Es una película que se puede hacer bastante digerible. O sea, son 2 horas 22 minutos, pero a mí se me pasaron volando. O sea, creo que hay una forma en la que se narra esta voz en off, aparte de Morgan Freeman, y lo que está contando, o sea, la historia carcelera es bastante interesante porque si contamos las personas que han vivido la historia de la humanidad, las personas que han tenido una experiencia similar son muy pocas a nivel porcentual. O sea, es algo que nos puede causar mucha curiosidad, ¿sabes? Como ese vistazo desde dentro, aunque creo que partiendo de una obra de Stephen King, que creo que es una persona que, aunque viene del mundo del terror y narra dentro de sus historias cosas como bastante crudas o bastante oscuras, también es una oscuridad un poco edulcorada, ¿sabes? Como que te causa un poco de morbo, pero no llega a ser bastante contundente como para que te afecten sobremanera. Entonces creo que esa forma, que también se ve reflejada en cómo dirige Darabont la película, cómo está escrito el guión, hace que sea muy digerible, que te llegue, pero que no te destruya tanto por dentro, ¿sabes? Entonces creo que está como bastante equilibrada en ese aspecto. Lo que tú dices, un poco como que no arriesga, pero tiene todos los puntos sobre las IES, básicamente. Entonces está como bastante completa, es muy redonda. Pero por otro lado, creo que también es importante que la gente la vea, sobre todo para los tiempos en los que vivimos ahora, que a mí particularmente creo que logró llegarme también esta vez porque la primera vez que la vi ya era un poco más, era más adolescente, no había vivido como tantas cosas, y ahora en el punto en el que estoy, creo que eso de lo que habla la peli, que es el tema central, que es la esperanza, creo que es muy importante. Y la película tiene muy contrastados esos claros y oscuros, ¿sabes? Incluso en algún momento creo que se menciona Rembrandt, si no recuerdo mal, o sea, lo vi hace 2 días, pero como que es como los cuadros de Rembrandt son el clásico, el sujeto envuelto en oscuridad y ese pequeño halo de luz, ¿sabes? Que
que lo marca, que le da como esta pizca de identidad, que es lo que envuelve un poco a los personajes en la película, que es esta cosa de estar en un lugar muy oscuro y algo de luz tiene que haber, y el personaje Andy creo que es un claro reflejo de eso, y creo que puede ser motivador para muchas personas ver esta película en cualquier momento de la vida. Sí, la verdad que, o sea, ahora que lo decías, yo también la vi hace muchísimo tiempo, o sea, no sé si con 12 o 13 años o por ahí, y ya me gustó, pero claro, o sea, creo que la película tiene una cosa, ¿no? O sea, puedes profundizar en ella, ¿no? Creo que tiene como muchas capas y igual, o sea, hace un par de semanas cuando me la estaba viendo, digo, hostia, a lo mejor no. Claro, yo de adolescente no había entrado a reflexionar sobre esto que me está proponiendo la película y tal, y eso es súper interesante, ¿no? Que la película pueda tener como una profundidad como para todos, ¿no? Exactamente. Bueno, yo decir que eso, para la gente que no la haya visto, bueno, que es eso, que es la película, una de las películas más famosas de la historia, probablemente que más gente conozca, es Cadena Perpetua, que Que más tiene gente haya visto. décadas de número 1 en el top de Exactamente. IMDb. Tiene, Además. lo estoy buscando el dato, son más de 16 años seguidos siendo el número 1 de IMDb. Y en el Letterboxd tiene 3,8 millones de personas que la han visto. Bueno, la nota es altísima. Es lo que tú comentabas, es lo que se denomina en inglés un crowd pleaser, ¿no? Como que le gusta mucho, pero porque es una película que apela mucho a los sentimientos, ¿no? Es muy, que de hecho eso lo hablaremos en el análisis, es muy sentimental, pero no es sentimentaloide, y es uno de los grandes aciertos que tiene la película. Es cierto, y esto vuelve a lo que hablamos con Miguel del Padrino, es cierto que es una película toda de hombres prácticamente, porque al final es una cárcel masculina y literalmente solo hay un personaje femenino en toda la historia y la matan, ¿no? Nada más empezar, no es spoiler. Pero sí que es cierto que es otra de estas películas que al público masculino le encanta, ¿no? De esto de típica película que cuando empiezas a querer ver cine, vas a buscar las mejores, te sale esta y te la ves y te encanta, ¿no? Por eso yo también la vi de joven, tanto esta como la Milla Verde y todas estas. Pero igualmente, justo lo que has dicho tú, que parece un relato también porque está muy contada como tal, ¿no? Porque tiene un narrador muy marcado que es Morgan Freeman, esto es súper conocido, ¿no? No solo la voz de Morgan Freeman, sino que siempre hace voces en off en todas las películas que ha hecho. Y, es lo que decías tú, o sea, me parece que es una historia muy buena y contada muy bien. Ahí puede estar el debate de si mucha gente dice, ¿realmente vale tanto la pena estar muy sobrevalorada o no? A ver, El Padrino que hemos hablado hace poco, para mí es mucho mejor. Para mí esto es una historia muy bien, buena, muy bien contada por Frank Darabont, que tiene como este toque clásico, película de los 90. Es la primera vez que hablamos de Roger Dickens, que hace la fotografía aquí, uno de los mejores directores de fotografía actualmente y también de la historia. Es el rey del cine digital, aunque aquí esto estuviera rodado en película. Y nada, decir que es una película carcelaria, como has dicho tú, de subgénero, que funciona un montón. Las series Prison Break, Orange is the New Black, todo este tipo de cosas a la gente a la gente le encanta. Eh, y, eh, y además las actuaciones son muy buenas. Por eso que yo creo de que no es... Puede tender al melodrama todo, pero están en ese punto, tanto Morgan Freeman como Tim Robbins, que son los protagonistas, en ese punto en el que están justos, en la medida justa, para no pasar. Sobre todo Tim Robbins, que tiene un personaje muy difícil, sobre todo basándose en el texto de la novela original de Stephen King, que es como muy estoico, ¿no? Es como muy par con palabras, ¿no? Y cómo intenta transmitir todo lo que este personaje de Andy Dufresne quiere hacer con muy poco y lo consigue de sobrado. Cabe decir que la película fue un desastre en taquilla porque probablemente tiene uno de los peores títulos de la historia en original, que es The Shawshank Redemption. Es impronunciable para mucha gente, incluso angloparlantes, o sea... Sí, sí. Yo, de hecho, ahora voy a intentar decirlo en español porque si no va a ser horrorosa mi pronunciación. De hecho, bueno, que estamos hablando de polémica, porque en latino no sé cómo es Sueños de Fuga, ¿no? Sueños de fuga o sueños de libertad también. Yo creo que este es de los pocos casos que de verdad la traducción al castellano es mejor, superior que al original. Cadena Perpetua me parece como, primero, que es más sencillo, es mucho mejor vendible a la hora de tal, te deja muy claro y tampoco avanza tanto, ¿no? Aunque te digo, Cadena Perpetua
es un poco oscuro. Bueno, la película no Sueños es de oscuro. libertad es más como a lo que apunta. Yo aquí un poco defendiendo, ¿no? Yo prefiero Cadena Perpetua porque no... O sea, Sueños de libertad ya tiene la palabra libertad, que es de lo que va a hablar la película, no tienes por qué explicitarlo tanto. Pero bueno, Ya. son... ¿Qué? Marketing, que no supieron hacerlo en Estados Unidos. Claro, es eso. Cabe decir que él tuvo 7 nominaciones a los Oscars, no ganó ninguno, pero eso es lo que digo, fue un desastre en taquilla, sobre todo por lo del título, nadie lo entendió, y también porque se estrenó junto a Pulp Fiction y Forrest Gump. Entonces, bueno, fue un año muy difícil de taquilla para ellos, pero luego la reestrenaron y en videoclub, todo este efecto del videoclub, que mucha gente a lo mejor no sabe lo que es, pero funcionó mucho mejor en videoclub, y entonces a partir de ahí el boca a boca, pues como pasó mucho con el Club de la Lucha, Blade Runner, todo ese tipo de películas que poco a poco con el tiempo se han ido haciendo de culto, o bueno, en este caso no es de culto, sino una película ya en el Olimpo de Pero es que muchísima gente. incluso la gente que solo ve una peli los domingos así en casa y tal, seguro que la ha visto. Es que es película dominguera. Sí. Podéis ver Cadena Perpetua ahora mismo en Netflix, España, y bueno, se puede conseguir en cualquier lado, algún torrent por Debajo, ahí debajo de las perdido. piedras, en un parque la encuentran, seguro. En una piedra rara, ahí está. Pues nada, vamos a pasar a la zona con spoilers. Nada, decir, la película es de 1994, dirigida por Frank Darabont, es su segundo largo, perdón. En el 94, antes de desgranarla, hacemos un poquito de contextualización, que hemos hablado ya un poquito antes, de que era ese año del 94, ya entrada la década de los 90. Se estrenan Pulp Fiction, Forrest Gump, El Rey León de Disney, Leo Profesional de Bresson, Jungle Express, La Máscara, Entrevista con el Vampiro, Speed, o sea, hay un montón de blockbusters americanos de este tipo de corte. Luego está Natural Born Killers de Oliver Stone, Asesinos Natos en castellano, Clerks de Kevin Smith, una de mis películas favoritas, Red de la trilogía de los colores, Rojo de Kieslowski, Ed Wood de Tim Burton, que me turboalucina, Satan Tango de Béla Tarr, recientemente fallecido, Bala sobre Broadway de Woody Allen, y entre otras, esta no tanto de como película, pero que sí que a Huete le encanta, la serie de The Kingdom de Lars von Trier se estrena en el 94. Luego en España se estrenan Días contados de Manuel Uribe, Canción de cuna de José Luis García y Al otro lado del túnel de Jaime de Armiñán. Y bueno, el año 94, no el 95, que es cuando competiría Cadena Perpetua, gana Mejor Película la lista de Schindler, que también dentro de poco tenemos que hacer el programa de ella. Mejor Película Internacional, gana España con La Belle Époque de Fernando Trueba. En Cannes gana Pulp Fiction, es ese año que hubo mucha polémica con Pulp Fiction y todo el jurado, el director creo que era Clint Eastwood, el jefe del jurado. Berlín gana En el nombre del padre de Jim Sheridan, peliculón increíble con Daniel Lewis. Venecia ex aequo con Vive l'amour de Tsai Mian Lang, una película taiwanesa muy conocida, y ex aequo con Before the Rain de Milko Manchevsky, una película de Macedonia. Y nada, decir que la película está dirigida por Frank Darabont. Frank Darabont, director, como hemos dicho, muy de corte clásico, y es un director relacionado directamente con Stephen King, porque la mayoría de la obra, es muy cortita la obra de Darabont, son adaptaciones de Stephen King. Y de hecho, él empieza con un corto que se llama A Woman in the Room, la mujer de la habitación, que es una adaptación ya de Stephen King, es la primera obra que hace, y de hecho es una de este programa muy conocido que tenía Stephen King, que se llama Dollar Baby, que es él daba los derechos por $1 a estudiantes de cine para que hicieran adaptaciones de sus relatos cortos. Uno de los más famosos es este de Frank Darabont, que yo lo he visto, está bastante bien. O sea, es una historia muy cortita, habla sobre la eutanasia. Y tiene una secuencia, sobre todo, surrealista de sueño, muy, muy interesante, que da un poquito de miedo. Se puede encontrar por internet en YouTube el corto. La cuestión es que a Stephen King le encanta este corto, le da todos los derechos, se hace ya un poco más famoso Frank Darabont, y él le pide, Darabont, los derechos para adaptar la historia de Cadena Perpetua, que en original es Rita Hayworth y la redención de Sean Shaw, que lo tenemos aquí. El librito, que Huete y yo sí que no lo hemos leído, es muy cortita la historia.
Consigue los derechos, pero Fran Darabont, antes de poder realizar todo lo que es el proyecto, él sobre todo es conocido por ser guionista. Él es el guionista de muchos productos, La Mosca 2, Pesadilla en Elm Street 3, el remake de La Mancha. O sea, está muy relacionado con estas películas de terror, también como así más palomiteras. Y consigue hacer el guión, hacer una adaptación, muy buena adaptación, de la cual hablaremos ahora. Y le piden, le dicen que bueno, el guión es muy bueno, lo reconocen todo esto, le ficha Castle Rock, es la que hace la producción. Y Rob Reiner, también recientemente fallecido por desgracia, es el que pide hacer la dirección de la película. De hecho, Rob Reiner también otro director muy relacionado con adaptaciones de Stephen King. Eso claro, este relato viene de un libro antológico que Four se llama Seasons. Cuatro Estaciones, y una de ellas es la de Cuenta conmigo. Exactamente. Totalmente. Pero Fran Darabont pide a la productora que, por favor, hacer él la dirección, porque está muy metido en la historia, y lo que hace es, quitándose un montón de sueldo, le dicen, vale, pues dirigirla tú, y es un gran acierto, y lo dicho, pues al final acaba siendo una desastre en taquilla, pero luego acaba siendo mucho más famosa, y las nominaciones hace que luego pueda hacer La Milla Verde, que tenemos aquí, también otra adaptación muy buena de otro relato, o no sé si es relato exactamente o es una historia, o sea, una novela de Stephen King. Y luego hará otra que es La Bruma, The Mist, La Niebla, no me acuerdo exactamente, que a mí personalmente me gusta bastante. O sea, puede ser que es la más floja de quizás estas tres largos de Stephen King que hizo él, pero a mí me gusta mucho la dirección. Es una película que habla sobre la esperanza, pero desde otro punto de vista. Muy buena. Y nada, ha hecho esas. Luego hizo The Majestic, una película con Jim Carrey que es bastante floja. Y nada más, no ha hecho mucho más, salvo ser el que puso el tono y el que hizo la primera temporada y media de The Walking Dead. Es uno de los responsables de pues, que se vea así. De hecho, las 2 primeras temporadas para mí son las mejores. Y poco más, ojalá pueda hacer más proyectos, la verdad. Huete, ¿por dónde empezamos a diseccionar Cadena Perpetua? Bueno, vamos a ver, porque ha presentado muchas cosas. Si queréis podemos hablar de eso, justo, el vínculo que tiene la novela y qué cosas encontramos nuevas con la película. Bueno, a mí, para empezar, yo la novela no la conocía, o sea, pues hace un par de semanas, pues indagando un poco, me di cuenta, no tenía ni idea de que era una adaptación. Y nada, bueno, me puse un poco a informarme, me la leí y tal. Y bueno, o sea, decir que creo que es como una versión, como... O sea, la novela parece como una versión de guión que luego Fran Darabont, pues se permite como mejorarla bastante, porque en realidad de partida yo creo que más o menos... Se cuenta casi lo mismo prácticamente, sí. Y es más la película la que añade cosas, sí. Aunque sí que aquí se cortan algunas cositas. Hay cositas que se cortan, cosas que a lo mejor pues, en cine no funcionan tan bien y tal. Y me llamó mucho la atención porque la novela, a su vez, está inspirada en un relato de Tolstoy que se llama... es que tiene un nombre, Dios ve la verdad, pero espera. Que además es súper interesante, o sea... claro, a lo mejor pues Tolstoy pues experimenta más desde lo espiritual, lo lleva mucho más a esta reflexión de cómo el bien debe convivir con el mal en la vida y cómo hay que afrontar eso. Y bueno, pues Stephen King pues decide a lo mejor quitar como esa cosa espiritual, pero le da como otro significado a través de la esperanza, ¿no? A través de esa esperanza que luego en la película creo que pues se convierte en algo como mucho más grande, que es ya no solo la esperanza, sino la paciencia y la fuerza de vivir, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, o sea, y con esa antítesis de la institucionalización, que me parece increíble. O sea, que en la novela aparece, pero de una manera como muy... De hecho, es el gran acierto de la película, creo yo, que es todo el arco de Brooks. Que esto es lo que falta en la novela realmente. Sí que está el personaje en algún momentito,
pero no tiene la importancia realmente, y yo creo que ese es el gran acierto, porque el corazón de toda la película, de todo lo que quiere contar Frank Darabont, está en ese pequeño fragmento de Sí, Brooks, que yo creo que es de los más memorables de toda la Pero es que yo creo que hay un paralelismo entre, porque está el personaje de Morgan Freeman, que es como el que siempre intenta mantener los pies en la tierra, pero perdiendo muchas cosas que lo hacen ser una persona, ¿sabes? Como un ser humano, con sus aciertos y sus errores, con sus cosas positivas y negativas, y ese contraste con Andy, que es el que intenta que esos muros no le terminen encerrando. Entonces, creo que Brooks podría ser ese Red del futuro que se hubiese dejado arrastrar por esto. Y nos damos cuenta que cuentan casi lo mismo en cada uno de los personajes y las diferencias que tiene. Pero la película, o sea, el título del relato de Stephen King, la película tiene la palabra redención, que eh, me imagino yo que no he leído el relato de Tolstoy, pero conociendo un poco a Tolstoy, este lado espiritual que tú dices, sí creo que también es una, vamos a decir, traducción temática muy buena de Tolstoy a King, de pasarlo a la esperanza, porque al final creo que es lo que necesitaba este tipo de historias, que Tolstoy tal vez hubiese sido un poco más, en vez de salir del hoyo, tal vez hubiese sido como cavar un poco más, ¿sabes? Porque a buscar un poco esa introspección que tal vez hubiese sido como el mismo Red, ¿no? Cavando dentro de esta oscuridad que darle más protagonismo a un personaje como Andy, que es al final el que hace relucir toda la historia. Pero ese punto de partida es muy bueno del relato de Tolstoy. decir también, seguir con lo de la adaptación, que hay un acierto muy bueno a la hora de transmitirlo a guión cinematográfico, que es que, por ejemplo, en la novela hay no sé cuántos alcaides, hay Hay como tres, cinco, creo que hay tres. sí, tres alcaides, y Frank Darabont prefiere quedarse con el principal, con el que de verdad tiene un conflicto Andy, para toda la película, al igual que también hay muchos guardias que se van cambiando, que se van jubilando, y mejor quedarse con Clancy Brown, que es el que Hatley, ¿no? Creo que se llama el guardia, se queda con él toda la película y es mucho mejor para un espectador de una película que para un lector. Es que es muy bueno eso, porque realmente en novela es mucho más fácil para el lector como sentir el paso del tiempo a través de eso, pero en 2 horas y pico, al final es bueno como centrar como todas las emociones o tal en uno solo, que funciona muy bien. O sea, es un muy buen acierto en la adaptación. Yo creo que, y también hilándolo un poco con lo que decías antes en la presentación, ¿no? De que es una película que está como al borde de como el dramatismo ya como exagerado, pero como que bien, o sea, se mantiene bien. O sea, creo que una de las grandes diferencias entre la novela y la película es justo este tono dramático al que intenta llegar, ¿no? Por ejemplo, con lo de Brooks, o sea, en la novela se queda en pues Sale de la cárcel y creo que no se sabe nada. se va a una residencia de ancianos y ya está, y no se cuenta nada más. O, por ejemplo, con el tema de la venganza que luego va a haber hacia el alcaide o... bueno, se puede ya Sí, estamos vale, en spoiler. el asesinato al joven, no me acuerdo cómo se llama, el joven... Sí, Connie, no me acuerdo. Era Robbie. O no me acuerdo. Pero sí, el Robbie joven que o Robbie, aparece sí. que le cuenta la historia. No lo matan, le trasladan. Le trasladan así como, le hacen como un poco el silencio, ¿no? Y claro, pues la película pues coge estos elementos que a lo mejor en la novela están ahí y pasan un poco desapercibidos y dice, pues yo le voy a meter aquí el dramatismo como necesario y queda muy bien, o sea, porque está ahí como decíamos, al borde. Claro, de hecho es eso, el personaje del alcaide es más villano todavía. En la novela, de hecho en la novela no se acaba suicidando, en la novela el alcaide está obsesionado con escribir una novela o algo así y como que con el dinero que tiene ahí corrupto se va y piensa que va a triunfar, pero ni se sabe, porque eso sí que está muy bien, que sí que mantiene la película, que es el punto de vista del narrador Red como narrador, y eso es una cosa que pocas películas he visto, que en Red es el narrador, pero realmente el protagonista está siempre bailando entre Andy y Red, y es esa cosa que tiene muy buena esta película, de que tú piensas constantemente de que Andy es el protagonista, pero realmente la película te quiere hablar de que el protagonista y la redención, que eso vamos a hablar de realmente de quién es la redención en toda la historia, si es de Red, si es de Andy, si es de los presos dentro de esta institución. Pero ese punto del título es que Andy, ¿por qué debería tener redención Andy? Es que es eso. Si realmente, a ver, aún se mantiene un poco la duda de si lo hizo o no, hasta que conocemos al personaje
vamos a llamarlo Robbie, que creo que así es que se llama. Voy a buscarlo, Pero Víctor. bueno, A lo mejor lo tengo por ahí. pero realmente... Tommy. Es Tommy. Bueno, iba por OI. Bueno, vale. El que realmente tiene una necesidad de redención es Red. Ahora que lo digo, redención. Redención, bueno, sí. Joder, eso no lo ha dicho nadie, creo. Bueno, no pasa. Bueno, la cosa es que hace mucha alusión a quién es el prota de verdad, pero creo que tiene un punto muy fuerte al momento de consumir la historia, que es como... Y cuando Andy se va, hay un punto muy fuerte en eso, que es la marca que dejan las personas, que se sigue hablando de estas personas incluso cuando ya no están y por mucho tiempo. En este caso Andy se fugó, pero eso pasa con la gente que una persona, un grupo de amigos, qué sé yo, se va a vivir a otro lado, alguien que muere, y esa forma de narrar como desde la nostalgia, como desde las primeras impresiones, porque cuando escuchamos a Red decir lo primero que pensó al ver a Andy, que fue como algo como no tan especial y tal, inmediatamente apuesta por él para esto de quién se rompe primero el primer día en la cárcel, da un poco como de realismo a esa como interacción, ¿no? La relación entre las personas que me parece muy, muy buena. Sí, o sea, de hecho, con lo que decías antes del protagonista y tal, claro, es muy curioso porque dices, ¿de quién va la película en realidad, no? Yo creo que, o sea, diría que el personaje principal es Andy, pero en realidad el protagonista, o sea, y sobre lo que va luego el arco dramático interesante sobre Red. Es que Andy no tiene arco casi, ¿no? No parece que cambie mucho. Yo creo que no, pero además, claro, creo que haberlo hecho al protagonista habría sido un completo error porque, o sea, lo que tú decías antes, ¿no? Es un personaje muy opaco, muy obtuso, ¿no? En realidad él es el obtuso. Y claro, o sea, creo que lo que nos parece interesante de Andy es el misterio que provoca. O sea, es una cosa, de hecho, que nosotros como espectadores, aunque podamos llegar a intuirnos algo, no sepamos que se va a escapar hasta que se ha escapado, que es al final de la película, pues es un poco esta cosa, yo creo, muy satisfactoria para el espectador, de decir, estoy conviviendo estas 2 horas con un tío que no conozco, que no sé por dónde va, y eso me provoca un interés tremendo. Claro, haberlo hecho protagonista habría ocasionado, yo creo, una desconexión muy grande. Y tener ahí a Red como que Red es un poco quien nos va acompañando a nosotros, ¿no? A lo largo de la historia, quien va mostrando ese interés por el personaje de Andy, al igual que nosotros, y de decir, Claro. ¿quién será este, no? Claro, nosotros somos Red, realmente. Claro, Nosotros es que Andy nos interesa porque a Red le interesa. Y porque cuando Andy al final se escapa, Red no sabe nada de esto. O sea, ellos creen que él se va a suicidar. De hecho, es más, eso está muy bien contado. esa reflexión que él tiene cuando apagan las luces, que ya estamos acostumbrados, apagan las luces, saca la cuerda. Eso que dice Red de que lleva, ¿cuánto es para ese punto? Casi 40 años en la cárcel. Sí, sí. Y esa fue la peor noche que ha pasado en su vida. O sea, y es muy fuerte por el lazo que crean, que me gusta mucho eso, pero nos interesa Andy porque le interesa a Red. O sea, todas estas reflexiones vienen de Red, lo que tú dices, nosotros somos Red. De hecho, eso en la novela no es así. Aquí es un poco Hollywood de esto de estira todo este momento dramático de se va a suicidar, está súper estirado, que funciona igualmente. Yo creo que el giro está muy bien construido. Y funciona sobre todo por eso, porque el narrador y el punto de vista está en Red. O sea, Red no sabía en ese momento que iba a pasar todas esas cosas. Y la novela no es tan así. La novela creo que le dice, mañana no estaré aquí y me voy a ir o algo así, como que le dice más explícitamente que se va a ir antes que jugar a ese despiste de si se va a suicidar o no, que de hecho en esta película son 3 personajes que se suicidan, bueno, 2 personajes que se suicidan, pero no paran de hablar constantemente del suicidio, ¿no? Y que al final viene con el tema central, ¿no? De la esperanza, del querer vivir. Y que la cárcel es muy común también. Claro. Totalmente. Sí, o sea, yo creo que eso también es uno de los grandes fallos de la novela, ¿no? Aunque no lo digas explícitamente, ir como adelantando de que se va a fugar. Y de hecho ese momento, a mí sí que me parece el momento anterior, o sea, que la película se traduce como una conversación entre ellos dos. Esa conversación es la mejor, probablemente. Que la de que él, cuando nombra a Zihuatanejo, sí, esa conversación es brutal. A mí en la película me funciona muy bien, pero fíjate, en la novela se me hace un poco farragoso porque
o sea, aparte de que ya están adelantando lo que es la fuga, también empiezan a hablar, ¿no? de otras fugas que hubo en la cárcel. Sí, se narran otras fugas, ya que eso lo quita, está muy bien quitado también eso. Porque, y además es otra cosa, otro acierto que me parece de la película, porque el subgénero carcelario que hablábamos está muy relacionado con las fugas, ¿no? Y me encanta porque esta no es una película sobre una fuga. Quizás es una fuga interior, más que una fuga exterior, no sé si me explico, sino que la fuga de Andy es súper espectacular y mola un montón por todo cómo la trama y todo eso, pero realmente la catarsis llega cuando Red sabe todo lo demás y cuando Red sale. Realmente, y eso es para mí un gran acierto de la película, porque tú durante todo el principio de la película te dejan muy claro que no se puede fugar con el martillo Claro, ese, ¿no? pero es que también es muy importante porque, o sea, la fuga y el personaje de Andy, pero la fuga sobre todo, y cómo Andy nunca perdió esa esperanza es lo que motiva a Red, y por eso su discurso cambia cuando va a eso, cada 10 años a lo de La la entrevista, condición provisional, ¿cómo es? Sí, joder, la condicional, sí, no Sí, sé. Pero... bueno, que se me fue la palabra. Cambia su discurso porque antes era una cosa como ya reprogramada, tal, como automática, y aquí de verdad hay una reflexión del cambio que ha tenido en su vida. Pero cuando él se entera de la fuga Andy es como ya el cierre de esta cosa de, ok, esto es la esperanza. Y yo creo que en su mente, cuando estaba el alcaide ahí dentro y tal, y le está preguntando que si sabías algo, su mente estaba como, you did it, motherfucker. O sea, como, son of a bitch, lo lograste. O sea, es como, es eso, da como esa satisfacción interna de decir, ok, si mi amigo lo logró, mm, yo, o sea, ¿qué hay para mí, sabes? Que esa conversación que tienen cuando hablan del pueblo en México y tal, Zihuatanejo y todo esto, están en la sombra recostados a la pared, pero cuando Andy se levanta, queda él en la luz, esta diagonal aquí de luz y tal, y Red se queda en la sombra, y terminan de tener esa conversación ahí, que es ya muy marcado ese contraste. Que de hecho ahí, en puesta en escena, cuando están hablando recostados en la pared, están en plano contraplano, pero están con la ley de la mirada rota. En plan, están los dos en esto para explicarlo para la gente que no lo sepa, la ley de la mirada es si estamos así, o sea, en plan, que tenga sentido, si estamos en nuestro plano general, Jesús tiene que mantenerse a vuestra derecha del plano y yo tendría que estar a la izquierda del plano, pero romper la mirada es hacer al contrario, en plan, no tiene sentido dónde se están mirando, para la gente que no sepa. Y cuando se levanta y hace lo de la luz, ahí sí que tiene la ley de la mirada correctamente. Como que quizás, y de hecho está muy marcado en la película, que está muy bien, que dice Red, cuando está al final que él vuelve, dice, como que le está preparando para hacer lo que hizo Brooks, pero le hizo una promesa a Andy. Y si no le hace la promesa a Andy, no... Pero es que yo creo que también es que si conocemos el personaje de Andy, él tiene rato planificando cosas y pensando cosas, y es que Red está en la mierda. O sea, Red está metido en un hueco y le dejó algo. O sea, como esa semillita. El hecho de decirle, si sales algún día o cuando salgas de aquí, ve a este lugar y busca esto. Ya es como, por favor, no te mates, al menos todavía. Y es como un personaje que tú dices que no ha tenido como mucho cambio, que evidentemente en la película no es algo perceptible, pero sí que es verdad que cuando él habla de su esposa, de que Red le dice, bueno, tal vez no seas un mal hombre, tal vez fuiste solamente un mal marido, hay una reflexión en Andy de tal vez debí dedicarle tiempo y energía a cosas que para mí eran importantes y pues eso también se trasluce un poco en todo el esfuerzo, o sea, que hace con la biblioteca, el cómo le importa un poco la vida de los La reos armónica ahí. que le da, eso es muy importante para Red. Buah, ese es momentazo, ¿eh? Sí, sí. Me encanta mucho el cómo, aparte de que sea una figura mesiánica, como muy Jesucristo Andy, que está muy claro marcado en la película, y la novela más, que es una cosa que no está, en la novela se juega mucho más, que es esta cosa de como los presos en la novela se marca que son más analfabetos y tal por la época y todo eso, y le ven a Andy como una persona mística, ¿no? Y lo relata a Red así de cuando él hace lo del tejado, de la brea y todo eso, como que, en plan, ¿cómo es posible? Como que una persona casi sobrenatural, ¿no? Como que no tiene sentido y que eso le da como... Pasa que yo creo que Darabont no le interesa tanto eso, tanto ese enfoque como más la esperanza y tal, pero al final es así. Y nada, que me encanta que como él busca esta salvación o esta libertad de los presos a través de la cultura, ¿no? No solo de aprender que se saquen el bachillerato y tal, sino la música, la lectura, y cómo ese relato que hace él
que como dice, eso, la música no te la puede quitar nadie, eso se te queda aquí dentro, ¿no? Eso es muy Que bonito. ese discurso ahí en el comedor es muy bueno, Sí. como que llega, condensa muchas ideas. Sí, bueno, el momento este del... No me acuerdo la música que se toca, pero Las bodas de Fígaro de Mozart. que me parece increíble. De hecho, en la novela eso no está y claro, es un momento además que la película se pone como en ese punto medio de la película de decir, claro, llevo toda la película aquí, toda esta historia, eh, haciéndome con la cárcel y cuando ya lo he conseguido, a mí me falta algo más, ¿no? Que es ese volver a la esperanza, volver a decir, yo no puedo institucionalizarme, no puedo quedarme aquí, que es luego cuando viene el tema de que insiste en regalarle la armónica y bueno, que se ve un poco apartado, ¿no? De ese pensamiento que a lo mejor tiene el resto de la cárcel de decir, pues yo hago... Claro, es súper interesante esto porque el protagonista, o sea, Andy, es una persona que coge el tiempo y trabaja con el tiempo, ¿no? Y sin embargo, el resto de carcelarios, incluso... Simplemente están, ¿no? Simplemente hacen tiempo. O sea, Sí. incluso el alcaide y todos. Que es la famosa frase, ¿no? De get busy living or get busy dying, ¿no? O sea, Como empeñate en vivir o empeñate en morir. Sí, sí, sí. Exactamente, sí. Sí, bueno. No, que cierra la idea. Perdón que te interrumpa. O sea, simplemente eso y que creo que esa paciencia activa que tiene Andy es un poco lo que hablábamos, ¿no? El motor de que esta gente tenga como ese miedo, ¿no? A institucionalizarse y que de pronto venga una oveja blanca a un rebaño de ovejas negras y que cambie un poco el paradigma. Exactamente. Y por eso el corazón de la película y el corazón de lo que quería contar Darabont es la historia de Brooks y por eso es tan importante todo ese fragmento, aparte de que James Whitmore es un actor clásico buenísimo. Lo hace increíble y súper sutil todo este personaje y todo ese pequeño fragmento de solo cuando él sale es mortal. Pero es muy bueno el contraste porque cuando conocemos a Brooks, este viejecillo, ¿sabes? Como muy majo en la biblioteca, con sus libros, o sea, la primera vez que lo vemos, literalmente está alimentando un ave que creemos que se va a comer él el gusano. Sí, que es muy bueno ese momento. Y el contraste es cuando literalmente le tiene el cuchillo a Daywood, o no me acuerdo cómo se llama, Haywood, en el cuello y tú dices que está histérico. Dices, pero ¿dónde quedó el viejecillo este, sabe? Es tan tierno. Y la interpretación de este que tú dices es que es muy buena. Es muy, muy bueno. Y solo hay una cosa que le pondrían mal con respecto a la adaptación. Que hay una imagen que describe Stephen King que me parece muy potente en imágenes y que no lo utiliza Darabont, que es en la novela, aparece lo del pájaro y todo eso, y hace una cosa muy buena que es el personaje de Brooks, que no sé si exactamente se llama Brooks, pero bueno, cuando sale, el pájaro que estaba alimentando al día siguiente lo encuentran muerto en el patio, porque y vuelve otra vez a esto de hecho tradicional, porque el pájaro solo sabe que comer si le da de comer porque Brooks. creció en cautiverio. Exactamente. Entonces como que hace esta metáfora visual que se podría haber gastado, pero bueno, creo que lo elimina por hacer todo el segmento de Brooks, que la novela no te pone esa imagen, pero me parece una imagen muy potente igualmente. Pero que es muy bueno también, que hace un poco, no reflejo a eso exactamente, pero sí al paso del tiempo y el hecho de eso, que Brooks básicamente creció en cautiverio. Y cuando él sale y dice, bueno, yo vi un coche de niño una vez. Sí, sí. Y eso es muy potente, porque han pasado 50 años. Y hay una cosa de puesta en escena que me parece muy, 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 o sea, gran acierto tanto de Darabont como de Dickens, que es el uso de los espacios y sobre todo de esta idea de libertad. Solo hay muchos planos picados desde arriba, el primero de cuando entra el autobús a la cárcel, el último de cuando están en Zihuatanejo, y sobre todo lo que es los espacios grandes. Si son espacios grandes, gran angular y demás, es en la cárcel, los barrotes, todo recto, pero cuando Brooks sale, no hay un espacio abierto realmente, no ves la calle entera de los coches, sino que ves a Brooks muy reducido ante el objetivo, el espacio no está libre de verdad. Y es ya cuando llegan realmente a Zihuatanejo, cuando realmente se abre más todo este espacio, ¿no? E incluso esta entrada de la cárcel, de cómo el espacio de la libertad, llegamos a la cárcel y dentro del autobús con Andy, cómo juega muy bien con ese espacio y la película es muy de espacios muy cerrados.
constantemente. Incluso la comparativa de cuando Brooks sale de la cárcel y cuando Red sale de la cárcel. Exactamente. Y eso está muy bien porque durante toda la película hay muchos autobuses. Está el autobús con el que llega Andy y hay muchos planos. Y de hecho, el plano de Brooks del autobús con el plano de Red del autobús es igual, pero en diferentes lados. Pero luego hay otro autobús. Al final, cuando Red ya ha leído la carta, vemos a Red desde fuera del autobús y vemos a Red mirar por la ventana. O sea, es como simplemente con la puesta en escena ya has visto que ha hecho el Y lo que el cambio. dice, momentos antes estaba renegando de la esperanza y en esos momentos ya tiene esperanza de ver a su amigo y tal. Que de hecho, Que bueno, eso hay que comentarlo, que eso es muy famoso. En la novela Termina- no vemos Zihuatanejo en la novela. Que eso, de hecho, se puede debatir qué puede ser mejor, qué puede ser peor, porque seguro que hay gente que le gustaría también que no llegara. Y yo creo que en la película, o sea, según leí, creo que en la película también estuvieron debatiendo en no poner ese momento final. Yo creo que sí que es muy importante porque al final, o sea, es súper asfixiante la película en el sentido de que estás súper encerrado en ese ambiente y si la película va de la esperanza, ¿no? Un poco el cerrar con ese Pero plano. por eso, como... Es que claro, como es un poco tricky, es un poco engañoso. Como es esperanza, puedes acabar con la esperanza de que ahora Red va a buscarlo. Y acabas con esperanza, Ya. pero es como... Vale, pero ¿lo muestras o no lo muestras? Es que Pero yo también creo que yo creo funciona que es un mejor. acierto por la persona que dirige, por el relato en el que está basado, por la forma completa de la película, creo que funciona. Yo creo que imagínate si, por ejemplo, hubiese sido no basada en el relato de Stephen King, sino el de Tolstoy, tal vez hubiese funcionado mejor que no veamos si se encuentra o no. O si lo hubiese dirigido otra persona que no hubiese tenido como esta formalidad, ¿sabes? Como más de vamos a hacerlo, que funcione, sino más arriesgada tal vez en algunos aspectos, tal vez este final hubiese funcionado mejor. Pero para este conjunto de ingredientes, para esta ensalada, creo que termina siendo También hay un que decir acierto. que bueno, el relato de Stephen King está contado desde cartas o escritos que hace Red. Entonces, como que Stephen King tendría que añadir otra escena más en la que escribe una carta al lector, porque el Red está hablándole al lector constantemente. Pero bueno, igualmente, yo también creo que es justo por lo que tú dices, porque es mucho más dramático en la película que la novela, es como tiene un peso más, pues, muere más gente, claramente. Además, entonces como que sí que es como un poco el alivio, ¿no? Alivio final de por lo menos al final hay un poco de luz. Sí, además como a nivel de fotografía se nota mucho, ¿no? Esa comparativa que es súper bonita, ¿no? Para el espectador el decir... El mar entra enfundido, pues Total. eso. No, Sí, sí. y ya como que parece de ensueño, ¿no? Un poco bucólico de Red yendo al pueblecillo este a buscar debajo de la piedra volcánica lo que le ha dejado Andy y tal. Toda esa secuencia a mí me gusta mucho porque es como esa intriga, ¿qué hay debajo del árbol? Quiero ver a mi amigo, estoy un poco, salí de la cárcel pero estoy en un pozo y es como esta subida, ¿no? Todo muy luminoso, el árbol que es la meta, la pausa en el muro un poco a descansar, o sea, como hay una cosa física también Morgan Freeman la espera cuando encuentra la caja y mira hacia los lados, todavía Sí. está este recelo. Me parece que es muy especial como ese punto de transición entre lo que tenía antes y a lo que puede aspirar, porque pudo haber no ido y haberse colgado como Brooks, pero hubo esta cosa de Sí. esa semilla y tal que lo impulsó y todo ese momento me parece muy Y bonito. además, bueno, esta cosa que comentábamos antes en la zona no spoilers, de que es una historia muy universal por eso, porque aboga mucho de la esperanza y sobre todo de esta cosa filosófica casi, del el que no espera nada, lo hace para protegerse y que no le hagan daño más adelante, que es lo que hace Red desde un principio. Y mientras el otro, ¿no? El que si esperas cosas es cuando se cumplirán realmente, ¿no? Y esa esperanza es lo último que se puede perder, que es ahí lo que decía yo de el final de la bruma, habla de eso, de si se pierde la esperanza, ¿qué puede pasar? Y que, y Lo que- más horrible de todo. y que es muy universal porque cada quien tiene sus propios barrotes, sus propios limitantes, sus propios traumas, pesos o decisiones que ha tomado y que al final frenan. Es como, bueno, tampoco nos podemos quedar aquí, que ya han pasado 30 años, tampoco puedo seguir todavía yo ahí, o sea, hay que hacer algo al respecto, pues. Sí, y yo creo que, o sea, que es algo que además la esperanza a todos nos atañe, o sea, que es algo que todo el mundo nos podemos identificar con ello. Y yo creo que además la película como va un paso más allá de la esperanza, ¿no? Porque yo creo que la película va, o sea, si la novela de Tolstoy va un poco en esta cosa de cómo el bien debe convivir contra el mal, luego en la novela vemos
la temática principal es la esperanza, en la película es como un paso más allá de decir, no va tanto sobre la esperanza, sino la paciencia, ¿no? Lo que hablábamos antes, la paciencia activa, el decir, o sea, yo no estoy aquí resignado de decir, o incluso estoy esperando algo sin yo hacer nada, sino que de pronto vemos que es una espera activa de, ya no solo con este elemento final de que nos damos cuenta de que Andy se ha tirado 19 años cavando con un martillo de minerales, sino que intenta crear una biblioteca, o sea, va haciendo cosas y va un poco en contraposición a lo que hablábamos antes también de cómo el resto de presos observan esa cosa, ¿no? Que ese es un punto esencial. Perdón, ese es un punto esencial porque se usa varias veces en la peli la cosa esta de el intento de mantener siempre la mente ocupada, como de estar haciendo algo, que Andy, cada quien lo hace a su modo, pero Andy lo hace con un objetivo. Red, por ejemplo, lo hace para sobrevivir, para ser alguien, tener contactos, protegerse y tener a su grupo y estar bien. Andy lo hace como ya pensando en que él no se puede quedar ahí toda la vida. Y creo que en cuanto a cómo nos identificamos con eso, aunque muchas veces nos pasa, y a mí me ha pasado un montón de decir, uff, pero es que hacer esto va a tomar mucho tiempo, y que el tiempo igual va a pasar. La única diferencia entre Andy, Red y nosotros es que ellos realmente el tiempo les va a pasar en un mismo lugar y están como resignados a estar encerrados. Nosotros tenemos la libertad de poder hacer muchas cosas, no tenemos esas limitantes y aún así nos encarcelamos a nosotros mismos diciendo que algo va a tomar mucho tiempo. Es como, que da igual, si empiezo yo algo ahora, en 20 años miro hacia atrás y bueno, lo hice, pero 20 años después si no he hecho nada, es un poco eso. Yo creo que por eso la película es tan buena, o sea, porque por este factor tiempo, ¿sabes? O sea, que además dices, como en la película o sea, como en la novela que es tan parecida en cierto sentido no funciona tan bien y como en la película sí, o sea, al final, claro, el arma principal del cine es el tiempo y cómo lo manejas y de pronto darte cuenta de que esta película no es una película de escape, no es una película, es una película del tiempo y cómo el tiempo se dilata y cómo afecta eso a los personajes, pues hace que... Y totalmente de acuerdo, y creo que es una muy buena decisión de dirección de Frank Darabont, porque bueno, la novela al final es el medio, ¿no? La novela es Red el que constantemente está diciendo, vale, estamos en los 70, en los 60 pasó tal, en los tal, y es muy buena elección que todo esto, el paso del tiempo lo vemos a través del montaje y de las imágenes, cómo la celda de Andy va cambiando, cómo va evolucionando la librería, el maquillaje, cómo se le ven las canas a Andy y a Morgan Freeman, y esta sensación de eso, de cómo sienten estas personas el tiempo, ¿no? De repente ves que la biblioteca ha cambiado, pero de repente te das cuenta de que, coño, es que Andy está mucho más mayor, está mucho más mayor y en realidad, y bueno, esto se ve muy claro cuando él empieza a mandar las cartas al Congreso y cuando lo recibe, que hace la escena esta de la boda de Fígaro, dice, hostia, después de 6 años. Y claro, tú que estás viendo la película es como han pasado 20 minutos, pero para ellos han pasado 6 años. Sí, que además que le guste, por ejemplo, que a Andy le guste el tema de la geología, de los minerales y tal, también va un poco hilando en este sentido. Que lo dice Red, que la geología es como el arte de la naturaleza de la presión y el tiempo. Eso es lo único que necesitas, presión y tiempo. Y es que es ahí, literalmente Andy pico y pala. Y ahí está Básicamente. otra vez la comparativa con Jesucristo, que era carpintero, en este caso en vez de carpintero trabaja con las rocas, pues otra vez, igual que Jesucristo tenía una serie de acólitos renegados que le seguían, pues aquí lo mismo, o sea, es todo el rato esta cosa, y obviamente la fuga de Andy cuando sale de la mierda literalmente y sale con la profesora así, que es el póster, literalmente figura... Que de hecho mira, hay una cosa que sí que me da un poco de rabia también, al igual que lo del pájaro, me da un poco de rabia que la novela sí que esté y que la película no hayan querido, que imagino que es también por la dificultad a lo mejor de adaptar y que quede bien eso visualmente, pero hay un momento, en el momento en el que se escapa Andy y se dan cuenta de que acaba un agujero en su celda y tal, el alcaide le dice a uno de los guardias que se meta dentro, nadie quiere meterse, nadie. Y al final uno obligadamente accede, se mete y empieza a potar, o sea, además es como un sitio súper estrecho y tal, se queda como medio atascado. Y claro, es súper interesante eso porque viene un poco a esta cosa de que Andy
ha recorrido 5 campos de fútbol para poder escapar lleno de mierda, lleno de un olor insoportable, y luego una otra persona, un carcelario, que no puede ir más allá de eso porque justo por esta cosa, ¿no? No tiene esperanza en nada. Claro, no tiene la esperanza, no tiene... Es que se dice en inglés, se dice el will, ¿no? Como la... No recuerdo exactamente cómo... La capacidad, ¿no? Como el querer hacerlo realmente, ¿no? Si no quieres de verdad hacer esto y estás 20 años pensando en esto, no vas a poder realmente, ¿no? Es que Andy tenía la mente a dónde iba, sin eso no hubiese cruzado ese... Y además, en la novela hay bueno, no hay capítulos realmente de la novela, pero hay como un fragmento que literalmente es Red imaginándose y explicando toda la fuga. Que en la película está mejor porque después lo explican y ya está, pero es como todo el rato con esta cosa de siempre lo vemos desde lo que Red piensa o se imagina. La novela está muy claro que dice muchas veces yo no sé cómo acabó eso, o el encuentro con las hermanas, ¿no? Que dice yo no sé cómo acabó, pero solo veíamos a Andy siempre con moratones y eso también está muy bien tratado, o sea, porque dices, o sea, a ver a qué me llevas con esto, ¿no? Porque podría haber sido súper dramático y tal, y yo creo que o sea, Darabont es muy respetuoso con eso. O sea, es algo que... El traveling que se va cuando que se va, exactamente, y funciona muy bien, muy bien. De hecho, yo escuchando el podcast de Roger Dickens, que no sé pues la gente no lo sabe, tiene un podcast con su mujer que se llama Tim Dickens, súper recomendable, sobre todo para gente que le interese mucho la fotografía. Tiene un podcast hablando con Greg Fraser, director de fotografía de Batman, por ejemplo, o Dune, y, hablan de la producción de la película y tal, y él, de hecho, habla de que es una muy buena película, que era uno de los mejores guiones que había leído en su momento, y que a él le gustaba, pero que él pensaba que era muy floja, que era muy en el término de cómo retrataba la cárcel, porque él decía que realmente si hubieran estado en la cárcel no lo hubieran pasado tan bien entre ellos como una película tan de colegas, de tal, y que él piensa que es lo que le hubiera faltado, pero de ser así, como ser más cruda en general, no hubiera sido tan éxito después con el público. Que después la película es muy dramática, pero eso se refería como a la manera de mostrar las cosas, ¿no? Sí. Pero muy que también, bien. bueno, la banda sonora de Thomas Newman es buenísima. Hace también mucho por esto de sentimentalismo, por el emocionarte final y todo eso, ya que igualmente la música es buenísima. Yo me lo pasé muy bien, tenía mucho eso desde la primera vez que la vi así como, porque ya la había visto por cacho, ¿sabes? Pero de sentarme así, bueno, voy a ver la peli completa hace, qué sé yo, mucho tiempo, 10, 12 años fácil. También decir, ¿tú qué piensas, Huete? Porque la película empieza con el juicio, que funciona casi como un prólogo para la película, y la novela no es así, la novela empieza con la llegada de Andy y hasta que no le cuenta o Red no dice que recuerda en este momento no sabemos nada del juicio. Yo creo que, no, o sea, ¿tú te parece bien? ¿Está bien? O sea, como... A mí me funciona muchísimo mejor así en la película, o sea, además creo que funciona muy bien como prólogo a momentos previos a entrar a la cárcel, o sea, además creo que está muy bien presentados los personajes, o sea, creo que Morgan Freeman se presenta justo en el momento en el que se termina esta cosa del juicio, se presenta Morgan Freeman Entra él como narrador. Entra como narrador a esta entrevista que tiene para que le dé la condicional y tal. Y, o sea, en ese sentido creo que la presentación funciona muy bien. Además, yo creo que está muy bien, que creo que es una relación que no está muy mostrada muy clara dentro de la película, pero esta primera secuencia en el coche de Andy, que luego va saltando con el juicio y tal, estamos otra vez con esto de la pistola. Y que esto pasa muchas veces, pasa con Brooks y pasa con Red. Es como que está como poniendo los tres personajes, cuando tiene estos momentos de los más bajos, los iguala los dos. De Andy saca la pistola, Brooks en este caso no saca la pistola, tiene como la navaja esta que hace lo del mítico de Brooks was there. Y luego también Red está mirando un escaparate con pistolas, hablando de haré lo mismo que Brooks o no, y todo eso. Sí, recalcar ahí también que la mayoría, si no todas las historias de Stephen King se basan mucho en Maine, que menciona a donde está haciendo todo esto, ¿no? El juicio y tal, y donde se supone que Andy tira el arma, es el mismo río, el río Royal creo que es, donde pasa toda la cosa también de Stand By Me. Entonces, siempre yo que en su época leí mucho Stephen King, siempre era mucho Maine.
Sí, bueno, Castle Rock creo que es la zona donde ocurre, creo que es como el sitio en el que ocurre la mayoría de novelas de Stephen King, y es de las primeras en la que aparece. También decir, de puesta en escena, me parece muy interesante el uso de los planos picados, no ya de los aéreos que he dicho antes, sino cuando utiliza la cámara desde arriba. Y queda muy claro en la famosísima escena que a mí me encanta, que es la de la brea del tejado, cuando Andy le va a hablar al guardia, y está este plano que es súper, súper famoso, de cómo hace como un crane down, ¿no? Que está desde arriba, vemos el suelo y la cámara baja y luego lo vemos a los dos. Cómo esta cosa de libertad, porque ha hecho como un gesto de otra vez de hombre libre, ¿no? De acercarse a alguien, como la cámara baja de no, la realidad es que sigues otra vez en la cárcel, y luego esto se repite, pero ya cuando sale, ¿no? La cámara desde arriba, de cuando él sale, el plano mítico de la lluvia. Y es muy, muy pocos planos, como por ejemplo, también mitiquísimo plano, en este caso la cámara sube, de el altavoz suenan las bodas de Fígaro y vemos todo desde arriba, que ese plano es increíble, todas las caras de los demás presos, como de repente este gesto de libertad, ¿no? De hombres libres, por fin. Sí, sí, eso es muy bueno. El uso el recurso cinematográfico está muy bien planteado, lo de Darabont ahí, totalmente. ¿Algo más que anotar, William? Pues yo creo que no. O sea, bueno, sí que me gustaría un poco hablar de La Milla Verde. O sea, porque también me la volví a ver hace súper poco y fue una película que en su momento también la vi en esta época. Yo creo que a todos de adolescentes le da una época por verse películas de cárceles y tocó esta. Y en su momento me gustó mucho, pero a diferencia de Cadena Perpetua, me parece que ha envejecido muy mal esta película. No sé ¿Sí? si... Hace tiempo que no lo he visto. Yo también tengo mucho tiempo que no veo La Milla Yo Verde. recuerdo que lloré mucho viendo La Milla Verde. O sea, lloro más con La Milla Verde que con Sí. Cadena Perpetua, la verdad. Hombre, es que, claro, tenía el Michael Clark Duncan, es Sí. súper carismático y tal, pero sorprendentemente, no lo sé, a lo mejor no es que haya envejecido, sino que de pronto me doy cuenta de que no funciona tan bien la Es cierto que película. tiene cosas de fantasía que en esta no. Esta Claro. fantasía de Stephen King. Claro, y es que además, bueno, esto a lo mejor es una opinión mía, ¿ves? Pero creo que el realismo mágico funciona un poco mal en cine, normalmente. Que es verdad que a lo mejor no he leído la novela, no sé cómo será, pero aquí hay ciertas cosas que de pronto a mí, por ejemplo, me sacaban completamente de la película y del discurso que quería contar. Entonces, bueno, no lo sé. Tendría que Habrá que revisarla. revisitarla. De hecho, está en el top. Está más adelante. está en el del top también. Sí, está creo que la 150 por ahí. Pero habrá que revisionarla en su momento. Bueno, decir que hay un montón de... Bueno, Stephen King es un guionista, perdón, escritor relacionado con el cine directamente. Es probablemente el escritor más exitoso en adaptaciones de cine. Y de Para hecho, bien o para mal. Sí, sí. O sea, tiene más de 60 películas adaptadas, eso es una y barbaridad. dirigió una película que es Maximum Overdrive o algo así, que va de trailers asesinos o algo así. Es una locura. Claro, que dijo, esto lo haría mejor yo. Y bueno, Bueno, y El Resplandor, no sé si El Resplandor. que es horrorosa, no sé si la habéis visto, pero... O sea, claro, la que dirigió él, Dirigió una la serie. televisión, pero la de Fue para televisión. televisión, Sí. O sea, es que se enfadó una barbaridad con Stanley Kubrick porque, bueno, hizo hizo lo que le dio la gana, sí. Pero tenemos El Resplandor. Claro. Entonces, de hecho, es súper interesante, ¿no? El ejercicio de, claro, de ver las dos y ver lo que a lo mejor Stephen King proponía en su novela y cómo adaptarlo a cine. Y bueno, o sea, te das cuenta que lo que hace Stanley Kubrick es mucho más interesante. Claro, porque bueno, al final Kubrick, la mayoría de sus películas son adaptaciones y es cierto que hacía la mayoría de adaptaciones así, en plan cogía lo que le daba la gana, o por ejemplo La Naranja Mecánica es una novelita súper corta que él la lleva a otro nivel, cosas que también hacía Orson Welles, por ejemplo, con La Dama de Shanghái o cosas así. O sea, como que no le interesaba tanto todo el material, sino quizás pues, un punto de partida. Bueno, hay WhatsApp también, es una novela. Yo creo que lo que hacen los buenos guionistas también, ¿sabes? De ver Lo que una... queda para adaptar, ¿no? Claro, porque de una historia, incluso si es larguísima, tal vez te interese este tramo y de ahí sacas algo. Claro, claro. Pero eso es muy importante conocer la obra y tal, lo hablamos con Miguel, ¿no? Hay que saber sustraer de una historia. Y también saber leer cuando algo es basado en, inspirado en, que estas aclaratorias pues también te ayudan un poco a discernir. Claro. Además, o sea, es que yo creo que es un trabajo súper complicado el de decir vamos a adaptar una novela porque son dos lenguajes completamente diferentes y yo normalmente creo que, o sea, porque está también este dicho, ¿no? De cuando uno ve una película, no, es mejor la novela, ¿sabes?
Y yo creo que es por eso, porque hay en ciertos momentos que el lenguaje literario no es nada compatible con el cinematográfico y entonces el basarte en una novela y no inspirarte literalmente en muchas ocasiones es... Pero por eso hay que valorar mucho la adaptación de los guiones, que muchas veces, pero al final, porque tú dices, el medio es diferente y hay que quitar muchas cosas. Dentro de poco vamos a hablar de Señor de los Anillos y vamos a hablar de un montón de cosas que, como lo bueno que es, cómo se centran en ciertas tramas, que al final tienes que, hay una cosa que... No, quitar 100 páginas de la descripción de una silla, por ejemplo. Exactamente, pero es una cosa, creo que es Robert McKee el que lo dice, que tienes que matar a tus favoritos cuando escribes un guión. A veces tienes que quitar, aunque la que sea la escena que más te guste, hay que quitarla porque es que si no, no funciona en general todo, ¿no? No sé si la habréis visto, pero hay, ahora pensándolo, una película que sí que es como muy fiel a la novela, que es Los Dublineses. Ah, sí, bueno, tengo por ahí, los muertos están ahí, los muertos están ahí. Pues bueno, o sea, el relato me parece increíble y vamos, o sea, y en la película, o sea, que es que además lees el relato y dices, es que es muy parecido. Pero de hecho, ahí lo bueno, es que a mí esa película me encanta de John Huston, la última película que hizo y tiene mucho sentido que sea la última. En lo complicado ahí no es tanto el trabajo de adaptación a guión, sino el de adaptación a imágenes. Ahí está lo difícil, sobre todo el último fragmento de Los Dublineses, que es, la película es increíble, de este último monólogo del personaje, cómo lo traslada a imágenes, es una cosa... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, que el trabajo, o sea, que también es otra cosa, que la gente se piensa que por adaptar algo súper fiel parece que no hay trabajo ahí. O, por ejemplo, en la película de Cadena Perpetua, que dices, es que los cambios, o sea, hay cambios que son a mejor, pero tampoco son tan grandes. O sea, la sustancia está. Sí. Pero, o sea, ya no solo es eso, sino el trabajo de decir cómo adapto esto visualmente, ¿sabes? De hecho, bueno, esa novela se dice que Red es irlandés. Y sí. Luego, en la película hay este momento muy bueno que le dice, ¿por qué te llaman Red? Y él dice, quizás porque soy irlandés, como irónico, ¿no? Porque... Pues, claro, es que la novela es pelirrojo. O sea, claro, claro. Y de hecho, la novela, Andy es bajito y Tim Robinson 2 metros. Sí, sí, sí. O sea, o sea, al final son licencias, pero al final queda muy bien simplemente porque sabes que el actor va a hacerlo... Y que en el fondo no son cambios que afecten a lo que quieres contar en la adaptación. Entonces, la suma de todo, al final. Yo creo que en general, o sea, ya como para ir cerrando y hablamos de las mejores escenas, o sea, es lo dicho, un relato, una historia muy buena, muy bien contado, de una manera muy clásica además, como que le puede entrar a todo el mundo, y es una película que apela mucho a los sentimientos y que le puede llegar a muchísima gente, a cualquier persona le puede gustar. Huete, ¿cuál es tu plano, escena, secuencia, momento favorito? Pues, o sea, ya hemos hablado de él porque, o sea, y tampoco voy a ser súper novedoso. Yo creo que mi momento favorito es el de Brooks, porque, o sea, además es un momento que se sale completamente de la trama. O sea, de hecho, la voz de Morgan Freeman acaba para empezar la de El Brooks. punto de vista se lo salta. Se lo salta completamente. Y es ese tipo de momentos que están en muchas películas, de saltarte como la trama para hablar de en realidad lo que va la película. Y normalmente cuesta mucho que eso funcione y aquí es que es para mí lo que más brilla. Sí, totalmente. No solo la actuación, bueno, que no hemos comentado, pero es que cómo dirige ese momento de otra vez, que es muy hollywoodiense, el momento de los pies, de la navaja, qué está haciendo realmente y todo eso. Sergio, es una peli que es muy clásica. Que de hecho, yo perdona que te interrumpa, ese momento de la secuencia de Brooks le preguntaban a Dickens en el podcast y decía que no estaba planificado, no estaba en storyboard, que decía que la mayoría de la película estaba en storyboard, pero que este fue llegar al set y como en el scouting intentar pensar cómo lo querían rodar y tal, y fue como casi fruto de improvisación en el momento de Darabont, de no, vamos a jugar como que no se sabe con los pies y tal, y bueno, sabían que el plano principal era el de Brooks was here y la cabeza de Brooks colgada. Yo había pensado en momento favorito también toda esta secuencia de Brooks, pero hubo algo que me pasó viéndola ahora, que cuando introducen al personaje de Tommy, o sea, ya tenemos un buen rato que conocemos a los de siempre, o sea, son las caras de siempre, llevamos un buen rato ahí con ellos, y al principio puede chocar que te metan gente nueva, igual hay un primer plano, se muestra el autobús, primer plano de Tommy, y dice, bueno, aquí no va de que llega gente nueva, sino de este nuevo. Y cómo lo presentan, ¿no? Que al principio, ¿sabes? Con
el Las tipo de patillas las horribles patillas que aquí, tiene. el peinado, tal, la forma en la que se expresa, pero lo que dice Red, como nos cayó bien a todos desde el principio, y dices como que, bueno, vale, a ver qué me cuenta Red, porque ya confías en Red, como narrador confías en él y en su criterio, porque ya sabes cómo ha hablado de Andy, ya vas conociendo a Andy, ya conoces un poco a Andy. Y toda esta secuencia de Tommy, de él queriendo estudiar ese primer acercamiento a Andy, decirle quiero aprender y manda a tomar por culo al principio, me gusta mucho toda esa parte de Andy y él. Como también toma, y lo dice Red, cómo toma a Tommy como un proyecto también suyo, pero también hay como un cariño ahí, como esa cosa de estudiar, tal, este arranque de ira cuando tiene que no confía realmente en lo que ha hecho. No voy a hablar del trágico final de Tommy, pues porque al final es una de estos momentos oscuros de la película, pero toda esta interacción, secuencia de él aprendiendo con Andy y tal, a mí me gusta mucho, como que me llegó bastante de esta intención real de, tengo una hija afuera, quiero cambiar, quiero, y dice, bueno, si lo vas a hacer es hasta el final, porque Andy era esa persona, dice, lo haces hasta el final, o sea, porque él también, que no lo sepamos, está llevando a cabo como 4.000 cosas al mismo tiempo, que es lo que te permite el tiempo en la cárcel, además. Eh, pero como esta interacción entre los dos se da, cómo se muestra y tal, a mí me gustó mucho. Mola mucho la escena del examen y cómo simplemente coge la pelota de papel para el examen. Esa es muy, muy buena. Ya, además, o sea, yo creo que lo que hablábamos también antes de cómo funcionan cómo son los personajes de la cárcel y luego Andy, o sea, creo que el que más se distancia también de los personajes de la cárcel es justo, o sea, porque, o sea, es un tío que ya desde que llega con un sentimiento como muy de activo y de decir yo quiero hacer, quiero aprender, quiero tal, que es guay. O sea, de hecho, además, me enteré el otro día que este personaje en un principio lo iba a hacer Brad Pitt. No sé si. ¡Hostia! No sé si. Sí, sí, sí. Que al final lo rechazó y tal. Y Andy lo iba a hacer Tom Hanks. Bueno, Que yo luego sepa, la Milla Verde sí que que luego salió la milla verde. Sí, lo hubiera pegado también a Tom Hanks. A mí la escena que más me gusta es la del tejado, que es la de la brea. Me encanta cómo está rodada. Yo creo que incluso de la novela también es de las mejores escenas de la novela, sobre todo tiene esta cosa de sorpresa, por eso que hablábamos de ver todo desde el punto de vista de Red, de por qué está haciendo estas cosas y todo eso, que toda la película constantemente es eso de, ¿por qué está haciendo esto Andy? ¿No? Y como que nunca sabes, siempre va un paso por delante, incluso tú como espectador. Pero hay una cosa que no hemos hablado, que la has comentado un poquito, que la película va de más cosas, que también esto de un hombre contra un sistema, ¿no? Casi, porque hay casi como una cosa fascista, ¿no? De cuando entran a la cárcel, esa secuencia muy, o sea, increíble, cuando van con los pies, los ponen todos en fila y les dice el alcaide de vuestros culos son míos ahora, tal, y como En contraste a hablar de la Biblia también. claro, claro, que es un cristiano muy hipócrita porque luego es un corrupto y demás, y cómo, pues eso, como el sistema, la película también habla del sistema, cómo te quiere quitar la individualidad como persona y cómo te oprime y cómo tiene que ser el individuo el que salga de este sistema. Pero bueno, sobre todo el final del tejado, que está rodado en el atardecer y todo hace un plano que están todos y de repente está Andy al fondo. Qué Y simplemente, satisfacción. sí, esa cara de Andy, o sea, me parece que está muy, muy bien actuado porque no dice nada, simplemente dice que ha dejado de beber, pero esa sonrisa que tiene, que no es una sonrisa como muy grande, pero es como media sonrisa de Andy, sí. Esa sonrisa define muy bien a De hecho, yo creo que esa cara de satisfacción creo que es la misma que nosotros tenemos como espectadores cuando vemos ese momento, ¿no? De decir, hostia, o sea, cómo admiro a este tío, ¿no? Se la ha sacado, o sea, así como... Sí, 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 es brutal, brutal. Pues nada, acabamos aquí toda la sección de Cadena Perpetua, es decir, como siempre, episodios completos en YouTube, en todas las plataformas de podcast estamos nosotros, el completo y cortos también lo tenéis en YouTube, formato vertical en redes, esas cosas. Mira, yo quería hacer una pregunta antes de terminar con este, claro. que es o sea, por saber, por curiosidad. ¿Diríais que esta es la mejor película carcelaria? Carcelaria, no, para mí no. ¿Cuál? Para mí es Let Who. Vale, yo creo que diría también. Que de hecho, Let Who es no solo la mejor carcelaria, sino la mejor de fugas, porque yo esto no la considero película de fugas. Bueno, se toma el dinero y corre, la disfruté Oh, muchísimo. muy bien. Así que Muy bien. no diría que es la mejor,
pero se me vino ahora a la mente y es que Bueno, me gusta bueno. mucho. Todo el momento del jabón tal, y el arma, es que es buenísimo. También, a ver, podemos decir un poco Rapid Fire bueno, fugas de carcelarias. La fuga de Alcatraz es muy... Que de hecho es súper letrudo. Exactamente, sí. De hecho, o sea, es como, tiene mucha esa esencia de película fría que se centra solo con la fuga y demás. Muy, muy recomendada. Papillón, muy, muy recomendada. La original, no, no el remake, con Steve McQueen. No sé, alguna más así de... Bueno, yo diría un condenado a muerte a Japón, Ah, me bueno, parece increíble. O sea, yo diría que esa es mi favorita. Yo diría peli, pero que la mencionan en Cadena Perpetua, El Conde de Montecristo, la novela, o sea, es muy buena. Y no solo historia de fuga, sino de fuga y venganza. Así que, Sí, o por ejemplo, hay una película que está referenciada como muy veladamente, que es El pajarero de Alcatraz, de Burr Lancaster, con esta cosa de la idea de Brooks con el pájaro y todo eso, que está basado en una historia real. También película clásica. Pero bueno, La Milla Verde, que le hemos comentado que está ahí, también mítica de cárceles. Pero a mí es que Le True, que de hecho dentro de poco tenemos que hablar de ella, me gusta mucho. ¿Ese Condenado? No lo he visto, El Condenado a muerte. Ah, pues muy buena, muy buena. Sí, además el cine, o sea, esta cosa francesa también que tiene Le True y esta la tiene. Y es verdad que aquí en España, o sea, lo estaba pensando y aquí en España no se ha hecho mucho, o sea, Modelo de hace poco, pero... Modelo, Escape, la de Rodrigo La de Cortés, Cortés. pero, o sea, más allá creo que no se ha hecho nada. Bueno, Todos a la cárcel de Berlanga. Ah, no la he visto, esa no la he visto. No la he no la he visto. visto. Muy divertida esa. Que ganó Goya a mejor película, además, esa película. Pero sí, no sé. Bueno, de hecho, pero después también son muy famosas eso, el Prison Break y demás. Son como. Da mucho para televisión. Bueno, pero está muy. ¿Es de Siegel? No, el Riot in Cell Block 33 o algo así. No recuerdo. Bueno, también como muy, muy famosa. Es de las primeras que empiezan como esta vorágine. Hay un montón de películas de subgénero de cárceles femeninas, de cárceles masculinas. Hay un montón de explotación directamente. O, por ejemplo, también de Stephen King. ¿Esta es vuestra favorita de Stephen King, por ejemplo? ¿De novela? Sí. No, bueno, de película, de no, adaptación. pero yo creo que Stand By Me. Stand By Me, muy buena. Yo El Resplandor, pero claro, no... Ya, bueno, hemos hablado, pero Resplandor podría ser la que más. Carrie... Muy buena. Muy buena. De hecho, hablando o sea, en el podcast, Dickens tenía miedo de que fuera Carrie, como una adaptación de Carrie, que parece ser que a Dickens no le gusta mucho Carrie, aunque, bueno, yo soy defensor de Palma y todo lo que hace. No, A mí Carrie me parece buena. O sea, yo Muy divertida. disfruto viéndola. Creo que es que, a ver, El Resplandor es El Resplandor. A mí me parece un película. Pero es que Stand By Me conecto mucho con esa película. Sí. Y Misery también de Rob Reiner. Bueno, Misery, sí. La vieja de Misery es muy buena. Que de hecho, bueno, no sé si lo hemos llegado a comentar que claro, o sea, este libro antológico que hizo Stephen King de las 4 estaciones viene un poco también por esta cuestión de querer como desvincularse de la literatura de monstruos que llevaba haciendo, y de hecho, o sea, es sorprendente cuando ves esta película y te enteras que la novela es de Stephen King, porque dices... Él está muy asociado a esta terror, fantasía y tal, pero bueno, Stand By Me es también ese estilo. Sí, siempre tiene ese toque oscuro, sobre todo cuando con niños y tal, que tampoco se corta. En It también pasa igual, como... Y de hecho, pensando en Stand By Me, hace también una cosa parecida, que no sé si está en la novela, que es Richard Dreyfuss el que va relatando esta historia, que es todos en flashback realmente. Claro, porque la película empieza cuando él en el periódico que se murió este amigo suyo que era en infancia, y él recuerda de este viaje. Tiene como esta idea también aquí de Conred. Sí, está muy bien. Nada, pasamos al tema off topic. Hace poco se ha estrenado Carrera de los Oscars, ya llegan los estrenos a España. Hamnet de Chloe Zhao, gran estreno, todavía está en salas, además. Creo, la hemos visto los 3, pero vamos a hacer un poquito de debate. Yo estoy un poco entre medias, pero bueno, a Jesús le ha gustado mucho y a Huete no le ha gustado nada. Nada, pues además de hacer un poco así sin spoilers, un poquito la review, debate de todo esto. Huete, ¿qué te ha parecido? Bueno, yo lo primero estoy deseando que hables tú, porque, o sea, yo terminé de verla y dije, joder, o sea, ya de por sí estoy también un poco cansado, ¿no? De que siempre o sea, cuando hablamos como de adaptaciones como clásicas de la literatura, vayamos siempre a Shakespeare. Pero bueno, o sea, fuera de eso...
¿La novela te la has leído de Maggie Farrell? No la he visto, pero vamos, ¿tú te la has leído? No me la he leído, pero no me apetece. Hay que decir que bueno, esta es una adaptación de la novela de Maggie Farrell. Maggie Farrell hace la adaptación junto a Chloe Zhao, firman el guión de la adaptación y está ya muy dicho que la película añade más cosas que no estaban en la película. Es que, claro, no sé, yo tenía la sensación, lo primero que no sé qué vocación tenía la película, no sé si es una película que pretendía ser muy mainstream, muy de acercarse a todo el público, porque si es así, creo que no lo consigue, y si pretende llegar a algo más, creo que tampoco. Cuando la estaba viendo, además, no sé, una de las cosas que me pareció que no funcionaba nada bien era como esta cuestión del sufrimiento exagerado, que lejos de llegar a una cosa como profunda, acaba por ser una cosa, creo, súper superficial. Y luego, claro, llegó al final y digo, hostia, cuando lo estaba viendo dije, qué guapo, ¿no? Me mola mucho, tal. Pero claro, luego salí y dije, claro, no sé si el final está bueno o simplemente que es que lo anterior no me ha gustado nada y de pronto esto, pues me decía algo, pero no sé, además con la música esta, sí, Sí, es una canción muy famosa al final que se ha utilizado. que se ha utilizado una barbaridad. Claro, también eso me saca un poco porque, o sea, evidentemente es una música increíble y es capaz de decir mucho más allá de lo que a lo mejor te puedes decir la puesta en escena, pero claro, al haberla también visto en otros sitios, como que veo el artificio, me saca un poco. Y no lo sé, o sea, y con lo que decía al principio de que sea de Shakespeare, no sé, o sea, yo también, a la gente que nos esté viendo, llamo un poco también para decir, joder, que hay muchas cosas más allá de Shakespeare, o sea, que creo claro, el interés principal de la película es, y de la novela, ¿no? El hablar de esta cosa de cómo nace... La idea de Hamlet. que es, supuestamente hay una hipótesis de que pudo llegar a ser por la muerte de su hijo. Eso sí que está demostrado, creo que es de lo poco que está demostrado de todo, que hay registros de que tuvieron un hijo que se llamaba Hamlet. Sí, pero vamos, dices, o sea, que tampoco me parece tan interesante, o sea, que al final las historias nacen de eso, las historias nacen de la inconformidad, ya sea de optimista o pesimista de las cosas, pero nacen de una inconformidad y que no me parece tampoco tan sorprendente que Shakespeare decidiese escribir Hamlet porque su hijo había muerto, no sé. Yo estoy de acuerdo en la parte, por ejemplo, del uso de la música. Max Richter al final, sí que es verdad que cuando sonó la canción, es una pieza que he escuchado 400.000 veces porque me gusta mucho él como compositor, eh, sí fue como, o sea, a ver, yo esto lo dije, lo pensé entre lágrimas porque a mí si una película me hace llorar, me gusta, porque me gusta sufrir, ir al cine a que me saquen la mierda. Entonces, por ese lado sí me desentendí un poco, pero yo estaba como tan metido en esta cosa que al final mira, dije, no me importa. Pero entiendo un poco también lo que habla sobre, algo más allá de Shakespeare, pero me parece que usarlo como un elemento, como un eje para el tema de la película es importante, incluso no evidente, porque a mí me cogió por sorpresa. Yo no sabía nada del libro, no sabía nada de la peli. Yo dije, esta peli la sé que lo hizo, yo voy a ir a verla. Y cuando yo quiero ir a ver algo, yo no leo nada, ni veo trailers, ni nada. Yo voy y que la película me cuente lo que me tenga que contar. Y para mí el tema es esta cosa de cómo el arte o la expresión de alguien a través del medio artístico puede generar una catarsis, no solamente en las personas que están implicadas de primera mano, sino que llegue incluso hasta nosotros hoy en día. Y entonces por eso creo que el elemento de Shakespeare es muy importante porque al ser tan clásico, al ser tan universal, al ser tan conocido, al ser tan antiguo, funciona muy bien para este mensaje, para este tema. Este plano de toda la gente extendiéndole el brazo y que la que inicie esto es una persona que está intrínsecamente implicada en este trauma, creo que potencia mucho todo este tema. Sí siento tal vez que la película, en sus primeras tres cuartas partes, tal vez muestra cosas que para el tema no sean tan importantes, pero creo que también marca un poco la cosa de la cotidianidad, ¿no? El tipo de
esta familia está en contra de este matrimonio, no sé qué, la relación con su cuñado, o sea, el hermano de ella, tal, o sea, como esta cosa más familiar, las casas familiares, el hecho de que esta casa es de eruditos, gente que lee, esta casa no tanto, esta misticidad que hay en la casa de ella, del personaje Jessie Buckley, y esta cosa de ir al bosque, como esta cercanía con la naturaleza, está en un paisaje más rural, entonces hay un contraste, ¿no?, entre las relaciones de ambos, como él viaja constantemente a la ciudad, o sea, como que hay un distanciamiento. Creo que o sea, todo esto habla de cómo es la génesis de una obra, ¿no? Ya sea literaria, ya sea musical, ya sea lo que sea, en este caso es una obra de teatro, cómo estas pequeñas cosas van alimentando la creación, ¿no? Y cómo al final esto, las pequeñas cosas o las grandes cosas, las pequeñas pueden ser la comida familiar, las más grandes, cómo se siente en su casa, el hecho de que la figura paterna no esté y cómo se siente él también lejos de su familia intentando conseguir esto. Todo eso se va viendo reflejado en la construcción de esa obra para que al final el gran culmen sea esta catarsis. Hizo que a mí me gustara bastante, ¿no? Como como de cosas, cómo llega el tema, que me parece un tema muy, muy bueno, me parece como muy potente y a mí particularmente me llegó bastante. Yo creo que es innegable que el final es lo mejor de la película. Y de hecho a mí es lo que más me gusta. Yo tengo dudas sobre todo en lo que sería la parte central de la película y el inicio a mí no me desagrada, realmente. Otra cosa es la actuación de Paul Mescal. Que primero, yo creo que está un poco opacado por Jessie Buckley, porque ella está muy bien. Y al final su personaje no está tan dibujado como el de ella. Creo que es horrible la escena en la que él recita. El, Eso es el mono- horrorosa. el monólogo, creo que eso no está en la novela y está añadido y creo que sobra, además sabiendo que luego lo vamos a volver a ver, ¿no? Como creo que sobra bastante. Eh, pero yo creo, y esto lo leí leyendo a Rosendo, un colega nuestro también de clase, que realmente su matrimonio es como una cosa, el drama está basado como en su relación y su matrimonio no está dibujado del todo. Es como que realmente no sabes qué relación tienen en este matrimonio más allá de que él sea ausente, un padre ausente o no un padre ausente. Y, y como que simplemente ves sufrimiento por sufrimiento y no tanto como el sentir. Y luego esta cosa de la ética de la representación de qué mostrar y qué no mostrar ante el drama más grande que se dice que pueda haber, ¿no? Y yo creo que esa cosa central de esta gente, de este clip que va a salir, este plano de Best Acting of All Time, de primer plano de una gente, de una persona chillando y llorando, pues es una cosa que hablaremos sobre todo de la lista de Schindler, de esta cosa de la ética de presentación, de verdad hay que hacer esto, ¿no? De verdad hay que no solo someter a una actriz, en este caso, a este sufrimiento, sino someter al espectador a este sufrimiento. Quizás hay unas maneras mejores de representar todo esto. Yo creo que sí. Luego hay otras cosas, es que por eso digo que tengo muchas dudas, porque hay otras cosas dentro de esto que Chloe Zhao hace bien, de que de repente se va las manos, o hay otros momentos en los que sí que se aleja mucho más, pero luego hay otros que no son consistentes con eso. Que, primer plano, la película está muy claramente, quiere que llores. La película es una película lacrimógena y quiere como ponértelo delante y todo eso. Y ahí está mi gran duda, pero luego, claro, me parece muy interesante. Para mí no es tanto una película de dolor, sino una película de entendimiento del dolor, de entendimiento de una pena y sobre todo el final, que habla de eso un poco metalenguaje, de cómo se construye una obra, que esta cosa que tiene el arte y tiene la narrativa, de cómo cualquier persona puede compartir este sentimiento y todo eso, que me parece muy, muy potente y es muy bueno. Dicho esto, ganará los Oscars y Yo todo quiero, yo eso, quiero resaltar esto, tu reseña de Letterboxd. Ah, bueno, sí. Que yo el niño está increíble, el niño lo hace brutal. El niño se parece a Orson Welles. El niño tiene la misma cara. Qué bueno que no leí tu reseña antes de ver la peli, porque si no hubiese sido otra cosa lo que estuviese diciendo Es la aquí. misma cara. Pondremos una foto o algo, de verdad es igual, ¿eh? Hazlo. La misma cara. Vamos a iniciar un Yo lo meme. encontré en Twitter o algo y me quedé flipando. Yo estaba viendo la película y digo, hostia, pero el niño debería haber un Oscar solo para el niño porque el niño es una cosa que no te lo crees. Sí, totalmente. Y Jessie Buckley es que es maravillosa. Sí, sí. En todo lo que hace ella me parece increíble. Y sus manos, es verdad, lo de las manos es muy bueno. Sí, por eso es como que hay cosas de Chloe Zhao que a mí, por ejemplo, Nomadland me gusta mucho más que esta.
Y a mí me gusta mucho ella como directora. Incluso yo Eternals la puedo defender en algunas cosas. De hecho, bueno, ha salido hace poco que Tom Cruise quiere que Chloe Zhao escriba el guión de la siguiente Misión Imposible. Diablo. No sé cómo saldrá eso. Pero yo hay cosas que me gustan mucho de ella. Es una directora que me parece muy, muy interesante. De Rider la tengo muy pendiente. Igual. Y sí que creo que hay como cosas, como esta cosa del bosque, el inicio del bosque, toda esta cosa del halcón, que son muy interesantes. Me parece que... A mí me parecen muy interesantes, pero no sé a dónde me llevan. O sea, no, es lo que decía antes de... No sé si a lo mejor hay más profundidad, pero yo me quedo como en la superficie. No soy como capaz de ir más allá, sobre todo con esa parte del principio. O sea, es verdad que el final ya es otra cosa, pero no sé, yo me quedo con esa sensación de no entiendo qué es lo que me está aportando todos estos 3 o más cuartos de hora para luego de lo que verdaderamente va a ir la película, que es la muerte del hijo y sus consecuencias. Y bueno, yo creo que cada uno vea la película y que la juzgue, está en cines. Yo creo que vale la pena igualmente, a pesar de todo lo que hemos dicho. Sí, yo podría hablar un buen rato de la peli, porque sí que hay puntos que he unido de cosas y tal, y eso que no he leído la novela, me gustaría leerla. Pero bueno,